Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva entrevista del mal, esta nueva propuesta que estamos llevando adelante desde el canal Desembarco, una propuesta que quiere salir un poquitito de la actualidad para empezar a pensar los desafíos hacia el futuro, la necesidad de ponerle ideas atrás de los zócalos y de los títulos. Y el día de hoy vamos a estar conversando con Pablo Oribe, profesor de Historia del glorioso departamento de Rocha, que vivió 9 años en la gloriosa República Argentina también, flamante secretario general del Partido Socialista, electo en su último congreso que sucedió hace pocos días, para pensar juntos qué significa ser socialista en 2025, cómo se disputa el poder en una democracia capitalista y qué desafíos enfrenta el Frente Amplio en esta etapa de bastante ruido mundial. Así que bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación, muy contento de acompañarlos acá, así que está, encantado, gracias por el convite. Primero, Pablo, para los que no te conocen, ¿cómo te presentarías? Soy un docente de historia del interior de Uruguay. Bien. Del interior. Del interior del interior. Rocha. Muy bien, me gusta. Del interior, cosa que muchas veces quedan como medio, la gente del resto del país está como muy, a veces como tapada por Montevideo. Bueno, sí, igual ha habido un proceso de cambio de esa realidad, que a partir de la descentralización universitaria, a partir de que se puso en valor la diversidad de nuestro país también, y a poquito se ha ido rompiendo, pero hay que seguir por ese camino. Me gusta. Bueno, vos decías, soy un profe del interior, pero ¿cómo te definirías políticamente y humanamente? Bueno, soy un socialista profundamente humanista, que considera la política como la herramienta central para la transformación social. Concreto, me encanta, me gusta. ¿Pero por qué sos socialista? Soy socialista porque amo la libertad, como decía Gargano, y porque soy profundamente rebelde, también inquieto. Me gusta discutir, me gusta debatir y siento que venimos de los márgenes de la historia, venimos a transformar la realidad y a construir de los márgenes. Creo que esa vocación de rebelde, de cuestionar, de hacer desorden, porque nosotros no estamos conformes con este orden, venimos del desorden y tratamos de transformar la realidad. Esa creo que es el motor que nos mueve a los militantes políticos, no estar quietos, no adecuarnos al sistema, a la sociedad como está hoy, que es una sociedad que es terriblemente desigual, que concentra riqueza, que es violenta, que es cruel, sino que busca transformarla. Y por eso es que hago política. Me parece muy bien. ¿Hay algún momento o alguna experiencia que dijiste, es por el camino de ser socialista? ¿Hay algo que te haya movido aquí el core y dijiste, es por acá? Una lectura de la historia. Una sensibilidad política que emana de esa lectura de la historia, de identificarme con los más infelices, con Artigas, con lo revolucionario del artiguismo, de dar vuelta al orden social, cuanto más infeliz, más privilegiado. No hay nada más revolucionario que eso, mientras dice a quién va a afectar, ¿no? A los malos europeos, peores americanos, enemigos de la revolución, bla, bla, bla. Esa lectura de reconocernos, de reconocerme, en esos márgenes, es lo que me lleva a pensar que en Uruguay es por izquierda, y en el mundo también, pero en Uruguay es por el Partido Socialista, que es un partido que tiene una identidad muy marcada, que sale de nuestra idiosincrasia también, que no es ni calco ni copia, como decía Mariatti, es creación heroica. Y es de esa lectura, es de la lectura de la organización que el partido hizo, de los cañeros en Bella Unión, de los peludos, de los trabajadores del arroz y en el Suda en 33, de ese trabajo político que va a construir desde los márgenes, ¿no? Desde las periferias, desde los más desposeídos. A mí me fascina siempre el trabajo político que hizo el partido en la década de 50 y 60 con esas poblaciones, en la Suiza de América, en el Uruguay ballista, en el país modelo, en el como de Uruguay no hay, que se decía. Sin embargo, hay un montón de desposeídos, de pueblos de ratas, de personas trabajadores sin derechos, y ahí el partido fue a trabajar y a construir desde ahí un sujeto político histórico, y las marchas cañeras, las coberturas del sol son formidables, las marchas cañeras, que le muestran y que evidencian que hay otro Uruguay, que es distinto al metropolitano, que es distinto
al Uruguay de clases medias, pujantes, y que cada generación vivía mejor que la anterior. Y creo que esa vocación del partido, de representar y trabajar desde ahí, a mí es algo que siempre me llegó, que siempre me entusiasmó a participar en el partido en gran medida por eso. Y también después la épica del frente. Nosotros tenemos, como los socialistas, tenemos una identidad socialista que convive, que es muy fuerte, que tiene sesgos claros, la participación, esta idea de los márgenes, la lectura de Trías, del socialismo nacional. Yo soy socialista también por Trías, por esa lectura que él hace de cómo entender lo popular también, y cómo trabajar desde ahí y hacer política desde ahí. Esa identidad profundamente socialista, rebelde, también se relaciona con una identidad frente amplista que es distinta, no es contrapuesta, pero es distinta, y que los socialistas tenemos las dos, la frente amplista y la socialista. Conviven, no son lo mismo, pero conviven. ¿Genera contradicción eso a veces? No, el frente es policlasista, y como toda expresión policlasista y es más progresista que socialista, y la lucha nuestra está por entregarle, por fortalecer al frente desde nuestra identidad socialista, y esa es la apuesta que el partido está haciendo, poder tener una mirada socialista que enriquezca al frente, que implica un montón de cosas, implica entender que el Partido Socialista no es progresista, que hay otros sectores del frente muy valiosos que entregan una mirada desde ahí, desde una reforma del sistema capitalista que es necesaria y que está bien, pero que el Partido Socialista tiene que entregar otra mirada que cuestione el sistema, que llame a la construcción de un orden distinto, que ponga el acento en la gran concentración de la riqueza, de lo imposible que es eso, los niveles de concentración actual con la democracia. Eso tiene que entrar en tensión. Democracia y capitalismo están en tensión, porque el sistema capitalista con la concentración de riqueza que tiene es incompatible con una democracia plena, una democracia para todas y todos, ¿no? Una democracia real, no votar cada 5 años, sino una democracia que sea social, que sea económica, que sea de libertad, y que nos dé a todos las condiciones de libertad, una libertad social y no únicamente individual, y no la libertad solamente de consumir, sino de poder vivir con dignidad, y eso necesariamente para nosotros pasa por el socialismo, y pasa por el Frente Amplio también en Uruguay, y pasa por la democracia sobre nuevas bases también, y por un montón de cosas. Me encanta. Igual vamos a estar profundizando en algunos de los conceptos que estás ahora presentando. Y cuando escuchamos ahora, porque son del partido más viejo de la izquierda que tenemos. Eso no es ni bueno ni malo, no toda la realidad. Pero tienen esto de una construcción histórica. 115 años cumplimos el 12 de diciembre. Exacto. Entonces, ahí como la pregunta es, ¿por qué alguien tendría que elegir el socialismo hoy, en este 2025? Bueno, por esto que yo te decía, yo creo que el partido, primero, creo que tiene que, antes que elegir el socialismo, tiene que elegir algunos valores. La gran diferencia entre izquierda y derecha filosófica es, bueno, la derecha dice, lo que nos ha hecho avanzar es la competencia de unos contra otros. Creo que la izquierda tiene una sensibilidad distinta, que dice, bueno, acá lo que nos hace avanzar es la cooperación, es la solidaridad. Uno ve los grandes avances de la humanidad siempre han sido gracias al producto del trabajo en conjunto, y no la competencia de unos contra otros. La vida no es pisarle la cabeza al que tengo al lado, sino ni una carrera de 100 metros, ni una maratón. La vida es un recorrido compartido con otras y con otros. Y primero es esa concepción de cómo piensas la vida filosóficamente, qué te realiza, cómo vives. Después, en base a eso, uno va definiendo los valores que lo guían, y hay varios partidos o varios sectores que pueden tener y defender estos valores. Después también uno va en el perfil, en las formas que cada partido tiene. Yo creo que el Partido Socialista tiene algunas señas de identidad muy claras, relacionadas con la participación, con la construcción política de mucha participación, de mucha discusión, de mucho debate, de mucha radicalidad también de las posiciones, en el sentido de evitar atajos, de la radicalidad, de ir a la raíz de los problemas. Y bueno, creo que el partido tiene que proponerle a las y los uruguayos, y construir también desde las y los uruguayos posiciones políticas sólidas que llamen a transformar la realidad, y con mucha creatividad.
con mucha creatividad. Pero bueno, el Partido Socialista hunde también su mirada en la historia de nuestro pueblo, ¿no? Tú decías 115 años, sí, claro. Es un montón. Es un montón. Sabemos quiénes somos, sabemos de dónde venimos también, sabemos que venimos de la lucha, sabemos que hemos perdido mucho más de lo que hemos ganado. Hay una épica en eso también, en levantarse de las derrotas, ahí hay épica. Venimos del artiguismo, venimos de huelgas, venimos de la huelga general, y por eso también sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Venimos de los peludos y los trabajadores de la caña de azúcar, de los arroceros, de ese trabajo político que el partido ha hecho. Venimos de ahí y hoy nos acomodamos a una realidad política y una producción y económica que es muy distinta, que es de mucha fragmentación, que es de mucha depresión también, y que nos tenemos que acomodar para poder construir más potencia, ¿no? Venimos de lo plebeyo de nuestro pueblo. Bien, me parece bien interesante esto de otra vez, porque en este contexto donde el capitalismo está como bastante salvaje y donde... El capitalismo es salvaje. Bueno, está bastante más salvaje de lo esperado a veces. Tuvo un momento histórico entre el 45 y el 73 que ahí se puso un poquito mejor, claro. Pero en esencia es salvaje. Porque cuando te escucho, lo primero que me sale es, vos dijiste el socialismo no es progresismo, y ahí no. me salió Marx en una primera instancia, en esa de su lucha, siempre en el 18 Brumario, la crítica también a lo que era la socialdemocracia en su momento. Y la pregunta que siempre me quedó es, Marx plantea que sin igualdad no hay libertad. Uh-huh. Y el liberalismo plantea que la libertad es condición sine qua non para la igualdad. ¿Cómo lo conjugamos en este 2025, esta contradicción principal ideológica que nos plantea el marxismo, que nos plantea también el liberalismo, frente a discursos en el cual el individuo pasa a ser el protagonista de la historia y no los colectivos? Bueno, está bien, esa disyuntiva es clave, es central, ¿no? Nosotros creemos que nadie puede ser libre en solitario, la libertad individual no existe si no hay condiciones de libertad social para todos y para todas. La democracia sobre nuevas bases, que yo te decía hoy, implica eso, implica avanzar a partir de la rica diversidad de nuestro pueblo organizado, y eso implica conquistas permanentes y dar pasos permanentes, pero lo primero es asegurar las condiciones mínimas de dignidad. Nadie puede ser libre si no tiene asegurado el sustento, si no tiene asegurado una educación, si no tiene asegurado salud, si no tiene asegurado lo mínimo para a partir de ahí sí después poder construir sus condiciones para elegir. Creo que esto es esencial y esto es una discusión muy fuerte que incluso el gobierno anterior de la calle Pou lo planteó muy bien para sus intereses, ¿no? Hablaba de la libertad individual, hablaba de la libertad responsable, como si fuera una cuestión de deseo de las personas, ¿no? El cuidar, cada uno se cuida a sí mismo. Bueno, yo me puedo cuidar a sí mismo si tengo una casa propia, si tengo alimento, si puedo comprar tapabocas, yo qué sé, pensando en la pandemia, ¿no? Si puedo evitar las aglomeraciones. Ahora, si vivo en un cantegril, si me tengo que tomar 4 colectivos para ir a laburar, mis posibilidades de cuidarme son distintas a las que tienen un auto, vive en una casa confortable, no tiene angustia económica y demás. Pero creo que el gobierno anterior y la calle Pou Herrera lo planteó muy bien la discusión, y nosotros nos faltó también firmeza y creatividad para plantarnos frente a esa discusión. ¿Hay una alternativa superadora al capitalismo todavía como posibilidad? Sin dudas. A ver, el capitalismo en gran medida es siniestro y yo creo que hay que enjuiciarlo, ¿no? Hay que enjuiciar, hay que sentarlo en el banquillo de los acusados y acusarlo y a la sociedad toda por lo que ha generado, ¿no? Una desigualdad tremenda, una concentración de la riqueza hoy como nunca antes en nuestra historia, relaciones de poder también terriblemente asimétricas, enferma la humanidad. Hoy tenemos una humanidad, estamos enfermos como humanidad, terriblemente crueles, pero también hay una depresión muy grande y eso no es una cuestión individual, es una cuestión social. Hay también un planeta que está siendo con una crisis climática terrible y ambiental terrible y no tenemos un planeta B repuesto, por más que Elon Musk plantee rajar a Marte con el 1%.
y ahí es una distopía, ¿no? Ya no propone utopía, propone distopía, pero propone algo por lo menos. Y creo que nosotros tenemos que darnos cuenta que este sistema de seguir así es un sistema que nos enferma a la humanidad, que enferma al planeta, que tenemos que pensar otras relaciones entre nosotros y con la Tierra también, pero que también además necesita de la guerra permanente, necesita de la crueldad, y la guerra es necesaria en el capitalismo porque es el de los negocios más rentables. Entonces hay que discutir un montón de cosas y el horizonte y la mirada socialista es muy importante para... Y tampoco dejar que nos corra con el poncho, porque uno dice, che, esto es terrible, y no, tienes que decir que no, mira, en realidad yo no quiero transformar el sistema, no, yo quiero hacer otra cosa. No, nosotros creemos que el sistema actual es insostenible, que el capitalismo es utópico. Es utópico pensar que puede seguir sosteniendo la forma de producir, de distribuir la riqueza, de destruir la tierra, de destruir el ambiente, de destruir las personas. No, es insostenible el capitalismo. Lo que sucede es que ha producido y produce una subjetividad muy grande que nos limita, nos quita la imaginación, nos quita la creatividad, nos quita la fuerza. Es terriblemente cínico el capitalismo. El cínico siempre se ríe de las posibilidades de los otros, ¿viste? Yo siempre pienso, un cínico le hubiese dicho a Artigas, deja viejo, ¿qué vas a hacer la revolución tú, no? Artigas en 1811 tiene 47 años, nació en 1764. Para el siglo XIX es un viejo. Total. Estaba jubilado de blandengue por problemas de espalda. Entonces mira, así se va a ser la revolución. El cínico se hubiese muerto de risa y sin embargo, estamos acá en el 2025 hablando de Artigas, inspira un montón de luchas y ha parido un montón de proyectos, ideas y de fortalezas y te levanta efectivamente cuando estás deprimido. Es un puerto seguro donde guarecerte cuando uno no encuentra la fuerza para luchar, para militar, para pensar desde otro lado. El artiguismo es un puerto seguro. El cínico se hubiese muerto de la risa de Artigas. Entonces yo también en eso, romper el cinismo del capitalismo, romper esta idea del realismo capitalista que existe, y esta frase tan perversa, pero tan real también hoy, de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Esa es la derrota de la izquierda y del socialismo. Pero eso rascas un poco y están en gran parte, ya no te digo de la gente, sino también de los dirigentes políticos, ¿no? Nos vamos a militar para bajar el déficit y para ganar un poquito más. Y con eso estamos. Y está bien eso. Pero eso convoca a poca gente a la transformación. Tiene poco de épico. Aunque igual podemos caminar juntos, ¿eh? Total. Falta épica. Sí, falta épica. Y la épica es clave para la vida, para la política. Sin épica cuesta moverse. Sin ganas de transformar cuesta moverse. Necesitamos una política que tenga convicciones, una política que quiera luchar, y las luchas están para darlas, no necesariamente para ganarlas. Y nuestro pueblo tiene mucho que enseñarnos. Nuestra lucha, nuestra historia es una historia de lucha, de organización, de soñar también. Entonces eso es lo que tenemos que recuperar, la capacidad de soñar, de imaginar, de luchar. Igual hemos dado pasos, ¿eh? Sí, porque venías como bastante sousado. La LUC fue un paso en plena pandemia, y a juntar las firmas contra la LUC, wow, no es poco eso, no es un reflejo interesante que tenemos. El plebiscito de seguridad social también fue un reflejo interesante que tuvo algunos sectores del frente y el campo popular uruguayo para decir, nosotros queremos tener voz sobre este tema y queremos plebiscitar esto porque quiero jubilarme a los 60, quiero ganar unos mangos más y quiero eliminar el lucro en la seguridad social. Y quiero discutir sobre la seguridad social como una sociedad democrática que somos. Y se hizo, se perdió, pero se acumuló. Tengo una pregunta última como de este bloque que es, ¿existe socialismo uruguayo sin una patria grande? No, es imposible. El socialismo tiene un enrave regional y de patria grande muy, muy fuerte. No se puede construir un solo país y es necesariamente internacionalista. Cuando yo hablaba de un socialismo de la uruguaya, no implica que no hayan vínculos, que no haya la necesidad de pensarnos en clave de patria grande. Ese también es un legado de una lectura de Trías y de José Díaz y de muchas y muchos que han pensado en socialismo en clave
en clave regional, que lleva también a pensarnos como región y como las fortalezas que tenemos con región, y también derribando los muros y la fragmentación que tenemos como región. Y eso también es que la primera necesidad, además de la integración económica, es una integración cultural, es una integración también de conocernos, de saber quiénes somos, de saber cómo somos, de saber lo que nos une también. Y eso también falta. Ahí creo que la derecha está un poco más adelantada en América Latina porque tiene más posibilidades de encontrar un modelo identificatorio que unifique y que permita avanzar. Sí. Y creo que la izquierda todavía en América Latina ha tenido como grandes momentos, pero no ha podido conjugar un sujeto político único que lo piense como pueblo liberado. Sí, está muy bien eso. Hicimos esfuerzos, es cierto. Claramente las dictaduras, las últimas dictaduras cívico-militares derribaron esos esfuerzos. Yo que sé, Marcha en Uruguay. Se leía en toda América Latina. Total. Eso fue un proceso cultural muy fuerte por el genio de Quijano y muchos otros. Y no había redes sociales. No había redes sociales, pero generó una pedagogía política enorme y había noticias de toda nuestra América y informes de calidad y escribían gente de todos lados y se leía en todos lados. Bueno, las dictaduras vinieron a romper esa unión que existía. Y lo hicieron muy bien, porque construyeron muros entre nosotros, construyeron desconfianzas entre nuestros países también. Y Uruguay ya tenía algo, Marcha no, pero sí algunos uruguayos de una excepcionalidad uruguaya, de no mirar la región, miremos Europa, que estamos acá por accidente en esta región, y eso hay que combatirlo también. Uruguay va a tener futuro en la medida en que se piense también como parte de una región, y tiene un rol importante para jugar en esta región también. Bien. Vamos a continuar en breve en el próximo bloque, pero algo que parió Artigas también fue este canal. El canal Desembarco. Somos un canal artiguista porque pensamos que los más pobres deben ser los más privilegiados, que los más infelices en general, no solamente en un esquema de pobreza monetaria, sino también hay veces que de pobreza de espíritu. Y que hay que afectar los intereses de los malos europeos y peores americanos. me cita Artigas, me gusta. Si te querés suscribir, podés hacerlo a través del QR que aparece en pantalla, también seguirnos en todas nuestras cuentas. Y además, si sos alguien que necesita ahorrar un poco de plata, te recomendamos el plan redondo de UTE. Recibí entre 2.000 y 5.000 pesos de bonificación en tu factura en la compra de electrodomésticos eficientes incluidos en el plan. Informate más en ute.com.uy. En UTE queremos reconocer a esas personas que con su energía hacen grande a nuestro país. A los anfitriones que ponen la casa para las juntadas y después nadie levanta ni un plato. A esos optimistas del tiempo que ante cualquier pronóstico lavan igual. A esas personas generosas de alma que dejan que todos se bañen primero. A los que sufren el síndrome de la sábana corta, pero siempre corta para el mismo lado. En UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Porque comprando cualquiera de estos equipos, UTE te devuelve 2.500 pesos en tu próxima factura. Informate más en ute.com.uy. UTE. Avanzamos con energía. Seguimos hablando con Pablo, secretario general del Partido Socialista. Estamos hablando sobre qué era ser socialista. Tuvimos un primer bloque vinculado a eso. Y ahora te queremos pelear un poco. Dale. Porque vos nos planteabas que, bueno, hay que superar el capitalismo, bárbaro. ¿Cómo? No, porque algo que tenemos identificado y que estamos viendo es a la izquierda en general, y en Uruguay en particular, le gusta mucho el diagnóstico, pero las hojas de ruta para la construcción de la acumulación de las transformaciones, a veces que cuesta contarlas. Me parece bien, acepto el desafío, Che. Lo primero, un dirigente político, un militante político, no se puede quedar en relatar los hechos y los acontecimientos. Buscamos incidir para transformarlos. Entonces yo creo que, por más que falte mucho todavía en Uruguay, la herramienta que tenemos para la transformación es el Frente Amplio. Los cambios pasan por el Frente Amplio. Yo soy un convencido de eso. Entonces, la pregunta es cómo incidir dentro del Frente para que el Frente no se tradicionalice, sea más plebeyo, sea más rebelde, disfrute del conflicto, porque necesariamente para hacer cambios y para hacer política van a haber conflictos, porque la política es intereses que vas a representar, intereses que vas a afectar. Exacto. Entonces yo creo que lo primero es eso, es entender que eso es la política, que la herramienta es el Frente es una herramienta de transformación, tiene reflejos claros, y bueno,
hay que aportar. Nosotros como Partido Socialista tenemos una vocación frentista desde siempre y hoy más que nunca. La revolución uruguaya pasa por el Frente Amplio. La idea el desafío es cómo acumular dentro del frente para mover el frente a posiciones que uno considera que son las que debe estar. Y esto va a ser, obviamente, va a depender de los tiempos de nuestro pueblo. Acá no hay vanguardismos, es una construcción colectiva, permanente. Yo te decía, desde los márgenes, de las periferias, desde cada pueblo de nuestro país, de los interiores también. Y eso es mucho trabajo político. Pero lo primero que me parece, además de esto, es entender que nadie se salva solo, que el héroe es colectivo, que necesitamos crear comunidad para que de esas comunidades organizadas emerja una subjetividad distinta, no individualista, sino de pensarnos con otras y con otros. Entonces es un trabajo político que no es sencillo, que necesita tiempo y que necesita tener una mentalidad de agrícola, ¿no? De entender que los procesos tienen sus tiempos. Y que los procesos se cosechan. Sí. Decían por ahí que los socialistas se siembran y luego se cosechan. También venimos del fondo de la historia. Total. A mí igual me gusta. Sí, el Frente Amplio es la herramienta, el Frente Amplio la construcción colectiva. ¿Pero qué? Porque no es solamente, porque si no es como las masas van a escribir documentos. No. ¿Y cuáles son como esas? ¿Dónde está la disputa? Tipo, bueno, esto tendríamos que hacerlo para que haya alguna ruptura significativa en estos modelos de desigualdad que estás describiendo. Varias cosas. Necesitamos creatividad, necesitamos también acción política y puede ser de los partidos o de la sociedad civil. Lo de la flotilla en Gaza, por ejemplo, muestra claramente que se puede dejar paria a nivel internacional a Israel con una acción que no lo hicieron los partidos políticos. Lo hizo la comunidad, lo hizo la sociedad civil y lo dejó en evidencia. Y yo creo que hubo un antes y un después de eso. Ya Israel estaba bastante solo. Ahora la flotilla y cómo pusieron, obviamente que pusieron el cuerpo los que estuvieron ahí y se la jugaron. Tuvimos uruguayos y uruguayas. Habían uruguayos y uruguayos. Mostraron que es terrible, que no deja llegar ayuda humanitaria. Lo dejaron en evidencia y lo convirtieron en un estado paria. Entonces, hay que pensar acciones así, probablemente también de los sectores políticos, que corran, que politicen la agenda, que traigan temas a la discusión desde una mirada que por fuera del ruido ambiente. Y ahí está el rol de la política. Y está el rol de la política también en tratar de juntar todas las luchas fragmentadas que existen. Hoy hay luchas. Lo que pasa es que la política de identidades diversas hoy es muy palpable. Y como izquierda nos está costando juntar todas esas luchas. Y la derecha nos está ganando ahí, porque la derecha tiene algunos conceptos que junta. Si es nacionalista, no en el caso de Milei, que no es ni nacionalista, pero sí en el caso de muchos casos, la idea de nación te da un sentido de pertenencia. Junta, de patria. Y eso hay que pelear esos conceptos. De la idea de patria hay que pelearlo, porque te junta un montón de luchas que están fragmentadas. Hay que pensar significantes, acciones que nos junten y que nos propongan un horizonte colectivo de lucha en común, de derechos en común, de construir derechos en común. Hoy la derecha te está proponiendo algo en el mundo, ya sea desde la idea de nacionalismo o ya sea la idea de por lo menos venir y ser cruel contra una minoría. Es terrible, ¿no? No, sí, pero es un dato igual. Pero lo juntan eso, por lo menos, y rompe con la idea de, ¿sabes qué? Puedes juzgar a alguien, sé terriblemente cruel, y te voy a avalar eso, te voy a proteger en eso. La crueldad del mundo hoy es invivible, ¿no? Es invivible, ¿no? Y no es casual, hay un sistema de vida, de para qué estamos acá, también de falta, de carencias de todo tipo. Entonces también hay que ver cómo se combaten algunas cosas, ¿no? Cómo se combate salto otro tema, cómo se combate la salud mental, se combate de la salud o se combate también con mejores ingresos, con un montón de cosas que es la que te llevan a estar deprimido. Con eso de los derechos humanos, por ejemplo, garantizados, por ejemplo. Exacto. A mí me parece, hay algo que me pasa siempre y más ahora cuando lo traías, que es esto de,
los movimientos sociales están organizados en Uruguay. Tuvimos una marcha, por ejemplo, por la diversidad ahora a fines de septiembre, en el cual si oímos la proclama, la leemos, incorpora todas las dimensiones de una perspectiva interseccional que logran plantear un avance significativo en esto de empezar a trabajar las desigualdades y sin embargo se encuentra también hay veces no con una escucha tan atenta de la fuerza política de izquierda de este país, que es el Frente Amplio. Cuando no hay repercusiones, no hay una devolución tampoco a esos reclamos. Con el PIT-CNT es distinto, creo que tiene que ver con la historia, pero con estos nuevos movimientos, que es bastante particular lo que pasa en Uruguay, porque no hay una coordinación del movimiento de discapacidad, del movimiento LGTBIQ+, del movimiento feminista, del movimiento estudiantil, del movimiento de los trabajadores, del movimiento afro, que unifica, se encuentra y sin embargo no hay un ida y vuelta, una respuesta también a los planteos que hay con casi 200.000 personas en la calle. Uh-huh. Y es más, la izquierda bastante que le tira para atrás diciendo es una fiestita. Con los sementalismos en general también. También. Entonces, ahí pregunto, porque me parece que también como dirección del Frente Amplio, también como parte de un partido, ¿cómo se están viendo? Vos le decías esto de las luchas identitarias, que capaz que la derecha podía dar como alguna respuesta. ¿Qué le pasa al Frente Amplio con estas luchas que se logran unificar en este país, cosa que no sucede en América Latina, y sin embargo tampoco pueden tener la incidencia que quizás deberían? Bueno, yo creo que el Frente tiene mucho para aprender de esa organización, de la forma de trabajo que tienen, y hay que construir mejores vasos comunicantes entre las dos. Pero el Frente tiene cierta capacidad de escucha todavía, y eso creo que también hay que rescatarlo para no ir en una lógica tremendista. Pero sí tiene que, a mí lo que más veo en esas luchas es que hoy las causas están por encima de los partidos o las estructuras. Y eso es algo de dialogar también. Saliendo un poco del Frente, hay toda la irrupción de la denominada generación Z, esto que debería estar prohibido, de nacer después del 95, que tienen... Gran Zócalo, igual debería estar prohibido de nacer después del 95. Y más para los que nacimos antes, nos genera mucha envidia. Pero hay un tema que es importante, que es esencial para mí, que hay una politización muy grande de esas generaciones. En el mundo... Y en Uruguay también, vimos en Perú ahora hace poquito cómo se ha manifestado esa generación, en Nepal, pero en gran parte del mundo y está asociado también a causas su militancia más que nada, ¿no? A la causa de las identidades, sí, pero a la causa ambiental, sí, a la angustia que sienten esas nuevas generaciones por vivir en un mundo que se termina y que está agotado y que lo percibimos ya. Entonces ahí creo, lo que yo he visto es mucha creatividad de esas generaciones para militar, para plantear temas, para ocupar el espacio público y las redes. Y ahí va a haber que escuchar mucho y tejer mucho para aprender también de qué los mueve a militar, de qué los mueve a participar, de qué los mueve dices tú, a hacerlo en forma festiva, además. Exacto. Con alegría, yo creo que los mueve mucha convicción de querer cambiar algo. Y cuando uno tiene mucha convicción de querer cambiar algo, te activa, te hace participar de forma festiva y no tan... vinculada al sufrir. Sí, o al padecer. Hay algo que nos pasa, creo que la generación que nacimos con la democracia, aquellos que tuvimos el privilegio de no tener que vivir lo que fue la dictadura. En esa me incluyo también. Por eso. No te niego, no dije que habías nacido antes. Me parece que es significativo un debate que hay intergeneracional también, de esto de el luchar está muy vinculado al sufrir. O sea, solo puedo marchar de una forma que sea sufriente, y cuando te planteo otra forma, te juzgo. Sí. Y por ende te inhabilito. Y creo que ahí hay una cosa para pensar. Sí, hay mucho para pensar. Es verdad que hay algunas generaciones que empiezas a hablar y te da como culpa no haber estado en la fundación del Frente. Nací después. Está bien, estoy de acuerdo. Necesitamos, yo creo que soy un convencido, igualmente, que la política uruguaya necesita de todas las generaciones, del aporte de todas, y habrá que construir ahí los mecanismos y la síntesis para que todas puedan aportar desde su riqueza. Pero cada generación mira los problemas de una manera distinta también. Sí. Entonces ahí hay mucha riqueza también, y creo que en eso Uruguay tiene una potencia, ¿no? Porque todavía tiene el aporte de veteranas y veteranos que tienen una fuerza bárbara. Sí, total. Y eso es muy valioso. Pero tiene que sumarse también la mirada
de la generación Z, de los Centennials. Sí, todos estos que nacieron después. Sí, que te repito, a mí y más en el mundo hoy, están ocupando los espacios creativos de mover las cosas ellos. Y hay que entender esa lógica, ¿no? Hasta con banderas de anime, que yo no tuve que buscar esas banderas, saber qué eran, de dónde venían. One Piece está siendo protagonista de transformaciones. Sí. Y bueno, ahí va a haber que estructurar y pensar eso. Bien, vos estuviste diciendo, y esto me quedó, yo soy politólogo, Bueno, entonces hay como lo algunos... lamento. ¿Qué pasa? ¿Perdón? No, mentira, ¿Perdón? mentira. Ah, claro, No. hay que ser profesor de historia, nada más en la vida, claro. No, Así son. Nada, amo a los profesores de historia, toda mi familia son profesores, además, tipo, la han medio de comer toda la vida. Así que los amo, pero bueno, yo salí universitario. Hay algo que traías, que es esto de que la democracia está en disputa. Sí. Y la pregunta que siempre me surge, me parecía como interesante hacértela, es si la democracia es el poder. Bueno. No, Peligrosa pregunta, no voy a negar. Es una pregunta peligrosa. En las sociedades actuales, hoy el poder está en otro lado. No sabemos dónde está el poder en realidad. Pero la democracia es una posibilidad de luchar para construir poder. Nos da la posibilidad de construir poder. Yo creo que el poder no es un objeto que se toma, ¿no? Tomé el poder. No es como una copa del mundo. Claro, no es, claro, exacto, no es una copa del mundo. Acá hemos tomado el poder. El poder se construye. Y desde la izquierda se construye permanentemente. Entonces, como un ejercicio de construcción, la democracia permite la posibilidad de construir poder popular. Y bueno, ahí hay que ver la creatividad de cómo hacerlo, la firmeza de cómo hacerlo, y creo que pasa, desde mi punto de vista, por hacerlo a partir de una gran diversidad de organizaciones que existen, que no son solamente los partidos políticos. El poder se construye también, y la política se hace y se construye desde un lugar mucho más ancho que lo institucional, ¿no? y que los partidos políticos o que los gobiernos. La política es mucho y el poder es mucho más que eso, el poder popular. Y pasa por ahí, por entenderlo así y trabajar así. Bien. ¿Quién tiene el poder en Uruguay? ¿Quién tiene el poder en Uruguay? Bueno, yo creo que el poder está fuertemente concentrado en Uruguay. El poder político es una partecita muy chiquita y pasa, y hay que revalidarlo, y está muy bien que así sea. Viste que las victorias tienen algo malo, es que nunca son definitivas, y las derrotas tienen algo bueno, es que tampoco son definitivas. El poder en Uruguay, yo quiero creer que está en nuestro pueblo, pero el pueblo, viste que es una categoría de análisis complicada. Bastante amplia, Y primero. amplia y vaga. El pueblo es todo, no es vaga. nada. Un significante vacío, ¿Y quiénes diría están la Clo. comprendidos en eso, no? Entonces, yo creo que está la posibilidad de construir el poder. No, te repito, no. Creo que el poder puede estar en el pueblo si hay una construcción política que lo sostenga, que le dé un rumbo, que le permita fortalecer el entramado social. También sé quienes no tienen poder, o quienes no tenemos poder, si no nos juntamos. Si estamos separados, fragmentados, deprimidos, no tenemos poder. Y somos dominados, porque la dominación existe en todas las sociedades humanas. Entonces, ¿cómo romper la dominación? Y es juntándonos, es pensando en colectivo, es soñando, es siendo creativos, es no siendo cínicos. Estás con esto. El cinismo está siendo como un elemento que te permite explicar cosas, veo. Sí. Porque creo que el cinismo es contrarrevolucionario casi, ¿viste? Y a veces pasa por ser lo compramos como inteligente al cínico, o como disruptivo, el que se ríe de todo, ¿viste? Parece el piola, y el que se sale de los lugares. También es un reflejo a veces a uno que es cínico a veces, o que puede tener algo de cinismo de combatirlo a sí mismo también. Sí, obvio. Todos tenemos nuestro enano cínico dentro también. Estamos cerrando este bloque. ¿Te parecieron muy peleadoras? No, está todo ameno. ¿Venimos bien? Es un paseo por un jardín florido. Me alegro, porque ahora
te estás portando mal, serás castigada. Pero ustedes, si le están pasando bien, les pedimos que, por favor, nos sigan a nuestras redes, le pongan me gusta a este video, pueden sumarse a las redes de Desembarco, pueden avisarle a su amigo, amiga, novio, novia, pique, persona que conocieron en el bar en el día de ayer, que existimos y nos los pueden enviar. Y además, si están con un poco de apriete de plata, UTE nos presenta lo que es el plan redondo, que podés recibir entre 2.500 y 5.000 pesos de bonificación en tu próxima factura si compras los electrodomésticos eficientes incluidos en el plan. Y con el plan inteligente para hogares y pymes, tu plan es más redondo todavía, porque además podés acceder a la energía eléctrica a un precio más económico. Entrá al simulador y comprobalo en ute.com.uy. UTE, avanzamos con energía. Vamos a seguir ahora con el próximo bloque, que es, vamos a hablar del Frente Amplio hoy, y un poquitito de futuro también. Bien. Porque en esto que estamos hablando de, bueno, la necesidad de construcción, vamos a ir bajándolo. El Frente Amplio se define como coalición-movimiento, no coalición y movimiento. Hago una aclaración acá porque la gente piensa que es una cosa y otra, y en realidad es como la conjunción de ambas cosas, y se planteaban en sus bases programáticas, en su fundación, como una coalición programática. Y también el Pepe en varias entrevistas dijo, bueno, el Frente Amplio es algo que se renueva cada 5 años cuando va a su congreso y acuerda un programa. ¿La unidad del Frente Amplio sigue siendo solo programática? Bueno, programática es una parte importante de la unidad del Frente. Es una parte importante. Central, porque hay que unirse para algo. Creo que eso siempre está en la discusión, ¿no? ¿Para qué nos juntamos? Yo creo que tiene sentido la unión en medida que se vertebre con ideas, con un programa claro de transformación. Juntarnos para ganar una elección no es bueno en consejero. Entonces yo creo que sí, que la unidad programática es clave, es esencial, y es producto de la discusión y el debate, pero que sí, que es central. No tiene sentido una unión por la unión misma en sí. Hemos tenido experiencias en la región muy claras de un rejunte electoral, para juntar votos, y que después no puedas gobernar, no sabes qué hacer, no tienes las condiciones de posibilidad para ir en ninguna dirección. Entonces, bueno, Pedro Castillo, por ejemplo, en Perú. Sí, Pedro Castillo, varios casos. Varios casos. Entonces, creo que sí, que un diferencial del Frente es a partir de una diversidad muy, muy potente que tiene, de ideas, de partidos, también de las bases, del movimiento, pero que se vertebra en una hoja de ruta clara, en un programa claro, que nos junta para defender intereses, para construir condiciones de posibilidad, para hacer cambios y demás. Para mí eso es muy importante y es lo que me hace también sentirme frente amplista, ¿no? No unirme o no sentirme parte de algo que también es cierto que tiene una identidad construida, que a uno que se motiva, que es afectiva y que te hace estar ahí. Pero necesariamente tiene que haber algo más. Y eso pasa en un partido político y una coalición como es el Frente, vamos a juntarnos ¿para qué? ¿Para hacer qué? Creo que sí. Bien. Me parece interesante porque hay un debate que se está dando, que está como emergiendo un poquitito en la actualidad, pero viene de hace rato, que incluso el Frente Amplio en su Congreso de Autocrítica, Rodney Arismendi, no, el último, el 2020 fue, el de Autocrítica. Sí, fue el 2020. Sí. El 2020 plantea que había una desconexión con las bases sociales, con todos estos que decíamos que son necesarios para la construcción de una red general y transformación de la democracia y avanzar, y la dirigencia, y en particular con los comités de base. ¿No? A tu juicio, ¿no? ¿Cuál es el rol de los comités de base en esta etapa? Que son gobierno. Porque creo que una cosa es el comité de base cuando no se es gobierno y otra cosa es cuando se es gobierno. Sí, pero a ver, en el comité de base hay una expresión ahí de frente amplismo genuina, de discusión, donde hay una bajada a tierra y un vaso comunicante de los problemas de cada territorio, de la gran diversidad del territorio. El comité es un lugar de encuentro para la militancia de ese lugar territorial o temático, y también con los dirigentes. Entonces son vasos comunicantes muy importantes donde el Frente Amplista se encuentra, donde se puede discutir, donde se tejen redes territoriales,
son lugares muy importantes, ¿no? Que hay que tratar de fortalecerlos. Y puede haber en algún momento alguna desconexión, pero también estará ahí de la fuerza que los comités tengan y para lograr que el frente se mueva en otra dirección. A mí me parece importante eso, ¿no? Volvemos a lo mismo, todos los compañeros y compañeras que están en la base del frente son militantes políticos y por ende, además de comentar la realidad, también la quieren transformar, la quieren cambiar, quieren incidir. Y hay mecanismos, y los han dado permanentemente los frente amplistas, de incidir, de mover posiciones, de transformar decisiones del frente, de ser parte de esas decisiones. Yo veo que en eso veo reflejos importantes de la militancia en general, ¿no? Que entiende esto, que tiene un rol activo y que el frente va a ser lo que es, dependiendo no solamente de su presidente y los secretarios, sino de qué es lo que hay al lado. Y eso lo veo también, y es aplicable al gobierno. El gobierno será mejor o peor, dependiendo de la capacidad de las y los compañeros que están en el gobierno, pero también del pueblo organizado que haya ahí al lado, y la creatividad y lo que empuja ese pueblo. Ahí me atás con otra cosa que habíamos pensado preguntarte, que es cómo ves que el gobierno aporta a este proceso de autocrítica que hizo el Frente Amplio. ¿Cómo que el gobierno aporta? Y bueno, el Frente Amplio se plantea como fuerza política para disputar las elecciones, sí, para acceder al gobierno, no hacia el poder, ya lo dejamos como bastante claro. Cómo dentro de esa tarea, que es gobernar, también incorpora toda esta dimensión de volver a escuchar a los bases militantes, volver a vincularse con las organizaciones sociales. ¿Cuál es el rol del gobierno? ¿Es gestionar los disensos que tienen con la oposición? ¿O es también gestionar o articular hacia los disensos que tiene la propia fuerza política? Bueno, va a tener que hacer las dos cosas. Mejor. El gobierno tiene varias velocidades, ¿no? Y la fuerza política también. Pero sí, a ver, yo creo que igual el gobierno va a escuchar y vamos a poder incidir en él, dependiendo de la masa crítica que podamos construir. Un ejemplo es el proyecto Neptuno y todo lo que se hizo desde las organizaciones sociales para que se frene ese proyecto. Y se logró frenarlo. Entonces yo creo que ahí hay también un camino de formas y de seriedad y de madurez, de cómo plantear las cosas, de cómo movilizarnos, de cómo generar masa crítica también para incidir en la conversación. Creo que el Frente y nuestro gobierno, los dos, tienen ese reflejo de escucha. Y que hay que aprovecharlo, porque es un gobierno y un partido permeable a la diversidad de nuestro pueblo organizado. Si entendemos que es así, hay que organizarnos bien y presionar, como grupo de presión que existen en todas las sociedades. Si no, entendemos que nuestro gobierno va a ser permeable a otros intereses, estamos jodidos. Entonces yo creo elijo creer que el Frente y que nuestro gobierno son permeables a la rica diversidad de nuestro pueblo organizado y combativo. Y bueno, vamos a juntarnos desde ese lugar para incidir más en el gobierno. Entendiendo que el gobierno también representa un Estado que tiene otra dinámica, o que puede tener otra dinámica, pero es nuestro gobierno, es nuestra fuerza política, y yo no quiero renunciar a la posibilidad de incidir en él y que se parezca más a lo que yo quiero y no a lo que otros quieren. Bien, me gusta, porque te voy a pelear un poco más. Dale. Si estás preparado. Uno de los principios fundacionales del Frente Amplio es que es antiimperialista. Sí. ¿No? Y el presidente ha dicho que el gobierno y la fuerza política son cosas distintas. ¿Considerás que este gobierno mantiene esa línea antiimperialista? A ver, yo creo que el gobierno primero, nuestro gobierno y la fuerza política tienen velocidades, dinámicas distintas, pero es el gobierno de nuestra fuerza política. Si el gobierno es antiimperialista, bueno, sí, yo creo que el Frente Amplio es antiimperialista. Sí, eso ya lo dejamos claro. Y el gobierno, nuestro gobierno es parte tiene un Estado, es el jefe de Estado, y yo igual no lo he visto bajar banderas. Mientras no baje banderas, no lo he visto bajar banderas, lo he visto pedir que algunas potencias respeten el derecho internacional. Si hace ese pedido, nuestro gobierno entiende que no lo están respetando. Entonces ahí hay un llamamiento.
Después estará si a mí me convence del todo o me contempla del todo o no. Pero yo no lo he visto bajar banderas. Mientras no baje banderas, creo que eso es un límite, ¿no? Creo que es un gobierno que también hay que entender que estamos en un momento o busco yo entender, y creo que todos tenemos que pensar en colectivo, que la región está complicada, que el mundo está complicado, que en Argentina gobierna la extrema derecha, que en Chile vamos a elecciones de primera vuelta el mes que viene y el vaticinio es complicado, que en Colombia tenemos elecciones el año que viene, en mayo, y el vaticinio también es complicado. Estamos en una lógica pendular, el barrio está jodido, Lula recién ahora empieza a recomponer un poco su apoyo, pero tampoco está claro. Iría por un cuarto gobierno con 80 años y... Estaría orgulloso de eso. Sí, estaría orgulloso. Tenemos un mundo y una región que está difícil, y no es lo mismo cuando era un ciclo popular y progresista, que entre el 99, 2000, 2004 y el 2012, 2015, 2019, toda la región viró para ahí y te permitió construir un ciclo de mucha potencia. Lo que ha venido después no ha sido un ciclo de derechas, pero tampoco ha sido un nuevo ciclo popular y progresista. Ha sido una lógica de péndulo. Uh-huh. Y ha oscilado en todos los países de la región, sacando México, que tuvo un ciclo al revés, ¿no? México ganó el gobierno Morena después de que lo empezamos a perder toda la región, ¿no? Entonces un ciclo al revés. Pero creo que estamos en un momento donde la posibilidad de construir, ahora en noviembre se cumplen 20 años del no al ALCA, del ALCA sí. Al carajo. Nos queda muy lejos eso hoy. Si me dice antiimperialismo, bueno, la región, el patio trasero, se le para de manos a Bush y al ALCA como proyecto colectivo de área de libre comercio y demás. Y contundente, ¿no? Uh-huh. Porque además en política lo gestual juega mucho. Y hubo una fuerza enorme, de Diego hasta Chávez y mucho pueblo organizado ahí. Y eso hoy tenemos que, a mediados del mes que viene, Ecuador, que es un gobierno autoritario, un gobierno que persigue al que piensa distinto, que desaparece gente y que nadie habla de eso, que hay ejecuciones extrajudiciales, que en diciembre pasado a 4 gurises el ejército los secuestró y los calcinó y dijo que no eran santitos ni angelitos. La respuesta del presidente Noboa en primera instancia fue esa. Ahora va a ser una consulta del pueblo ecuatoriano para que Ecuador, para eliminar en una parte de la Constitución que dice que no pueden haber bases militares en Ecuador. Vienen bases militares, si sale positiva esa consulta, bases militares en Ecuador, en Perú. En Argentina, Milei está entregando por parte la soberanía, ¿no? Entonces, es otro el panorama, y Uruguay va a tener que tener mucha fuerza, mucha creatividad y mucha firmeza para jugar en esta nueva realidad geopolítica que es muy jodida. Y ahí los vínculos con Brasil es clave. La elección de Brasil de octubre del año que viene pasa a ser central, sí, claro, para todo el sur global, no solamente para Uruguay, para todo el sur global. Sí, a mí tenía ganas de decirte, parece que puede ser antiimperialista si los demás también. Eso me preocupa un poco, por lo menos... No, yo entiendo que el frente es claro en esos posicionamientos. No, yo hablo del gobierno. Yo creo que el gobierno en política internacional creo que ha hecho algunos movimientos que estuvieron bien, y hay otros que creo que tenemos que meterle mucha más potencia, pero va a depender de nosotros también. El gobierno no es independiente del pueblo frente amplista. Bien, me gusta. Y siguiendo con esto de, vos decías, venimos bien, no sé qué, tenemos una peleita para hacerte más, pero más vinculado a lo cotidiano. Bueno, dale. ¿Sí? Valcorba, subsecretario de Economía, planteó que el Frente Amplio es impagable y no se puede hacer. La pregunta no es tipo... yo no hablo de personas concretas. No, pero sino en esto de, efectivamente, hay un planteo hay un aumento del déficit fiscal, tenemos un déficit fiscal que viene heredado bastante significativo, una restricción presupuestaria en el Parlamento. Uh-huh. La pregunta es, ¿cómo crees que se podría conseguir más recursos para cumplir con el programa del Frente Amplio, que fue lo que le propuso a la ciudadanía? Porque las restricciones ya se entienden, ya el pueblo entendió que había un déficit, que se tuvo que ampliar la deuda.
La pregunta es, ¿cuál es el desafío para que esto que prometieron se pueda cumplir? ¿Qué estrategias están explorando para poder llegar a cumplir con esto y no solamente tener un incremento de 140 millones de dólares ahora y 240 al final del periodo? Que es corto, ¿no? Es poco, además de corto. Es corto, eso es cierto. Bueno, hay que mirar la política de ingresos del Estado. El ajuste no se hace solamente o mirando tus gastos o tus inversiones sociales, también mejorando tu recaudación. Y ahí hay que mirarlo. Está el PIT-CNT y el Partido Socialista también, con el 1%, eso es un mecanismo, pero conceptualmente creo que está bien. Y en este presupuesto hay algo de eso muy incipiente, de gravar el capital. Creo que pasa por ahí, pasa por obtener recursos, también mira el tema de las exoneraciones que el gobierno, que el Estado hace, que las y los uruguayos hacemos. Pasa por mirar también nuestra política de ingresos. Ahí tienen que estar los recursos, con el programa hay que cumplirlo. Y bueno, estará en el frente y en el pueblo Frente Amplista hacer un seguimiento celoso del programa para que el programa se cumpla. No puede ser que no cumplir con los compromisos que asumimos con la ciudadanía y que construimos entre todos los Frente Amplistas, además. Bien, pero ¿viste? ¿Hay margen político para tocar los intereses concentrados sin tener mayoría parlamentaria por parte del Frente Amplio? Bueno, es un desafío, no es sencillo. No, porque vos me decís, hay que hacerlo, hay que organizarse, no sé qué, pero te digo, todo bien, tenés los 48 votos en diputados, te faltan 2. Sí, y hay que intentarlo. ¿Es con Cabildo, es con Salle? Hay que intentarlo, a priori con todos los que quieran conversar, y si no será con movilización, y cuando voten en contra, dejar en evidencia a quién vota en contra, con unas movilizaciones muy fuertes, muy grandes. Yo creo que todo gobierno frente amplista no tiene que tener miedo a la participación y a la movilización. Si no tenemos los votos en el Parlamento, va a haber que apelar a la movilización social. No hay otra, no imagino otro mecanismo que no sea a partir primero, de una masa crítica muy fuerte, de construir un mecanismo, de presentarle a la sociedad un mecanismo, de politizar la discusión en la agenda, salir del ruido de ambiente, decir acá, para cumplir con el programa hay que hacer esto, pasa por afectar estos intereses, representan tanto por ciento de la población, lo pueden pagar y bueno, que paguen los costos los que no presten los votos, los que no estén convencidos con eso y los que después definan o se definan como defensores del pueblo en ese sentido. Bien, la penúltima. ¿Qué le dirías a Orsi? ¿Qué le diría a Orsi? Sí, después de todo lo que hablamos. No, yo no le diría nada al presidente. El presidente sabe lo que tiene que hacer, es el presidente de mi fuerza política, es mi presidente, tiene el programa de gobierno, tiene un gobierno que ha construido, no estoy para decirle mucho. Muy bien, bien escapado. Y la última, ¿qué es la revolución? Andrés Rivera decía que la revolución es un sueño eterno. Yo creo que la revolución es un sueño eterno. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo. ¿Cómo pasaste? Bárbaro, che, muchas gracias a ustedes. Viste, no hablamos casi de actualidad. Muy poquito. Muy poquito ahí. Hablamos todo el tiempo de actualidad. Hablamos todo el tiempo porque, bueno, las ideas son actuales también, aunque quieran decir que están vencidas, algunos. Sí. Pero muy bien, a ustedes agradecerles por haberse quedado hasta este momento en esta entrevista del mal, en este nuevo producto que estamos llevando adelante como Desembarco. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes, en colaborar. Si puedes poner plata sería un éxito, nivel Dios. Lo puedes hacer a través del QR, que está acá, me mata esto. El QR que ves en pantalla, lo puedes hacer perfectamente. Y recomendarles también ver el resto de los productos que tenemos como Desembarco, Desorden Internacional, Culturiza, Núcleo Delirante, tenemos también Juernes, tenemos muchas propuestas también, ahora Panorama también, que va a ser un set de música que pueden empezar a oír. También nos pueden seguir en las redes, que estamos generando contenido de actualidad concreto a través de diferentes formas, reels, carruseles, muchísimas cosas, pero principalmente lo que te pedimos es que te sumes para hacer esto de lo colectivo una realidad y hacer que estos sueños se vayan transformando a poco en materialidad, que es algo importante. Y gracias a las materialidades queremos agradecer muchísimo a UTE, que gracias a su plan redondo puedes recibir entre 2.000 y 5.000 pesos de bonificación en tu factura de compra de electrodomésticos eficientes incluidos en el plan. Informate en ute.com.uy.
Y comprando un cargador de vehículos eléctricos o termotanque con bomba de calor, UTE te devuelve 5.000 pesos en tu próxima factura. Solo tenés que registrar la compra en WhatsApp UTE al 098-1930-00 o en nuestra web. Informate más en ute.com.uy. UTE. Avanzamos con energía. Bueno, nosotros nos despedimos, nos reencontraremos cuando ustedes lo definan, sea de día, de noche o de tarde. Cuando quieras poner un clic, te estaremos esperando acá para seguir pensando, para poder salir un poco de la cotidianidad y empezar a pensar qué ideas están atrás de las propuestas que vemos y también de los dolores que sufrimos. Como les decimos siempre, estaremos reencontrando cuando ustedes lo definan. Y esto fue Desembarco. No somos neutrales, somos artiguistas.